Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Muy buenas noches y bienvenidos. Las noticias de este jueves comienzan con lo que pasó en esa segunda reunión que tuvo lugar entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro. Nuevamente se levantan de la mesa sin llegar a ningún tipo de acuerdo, pero ya hay una nueva fecha para reunirse otra vez. Esa sería el próximo miércoles 11 de diciembre. En contraste, Mauricio, pues sí hay ya una muy buena noticia para esta época de fin de año en Colombia y tiene que ver con nuestro llano. Pues sí, Paula, en medio de esta Navidad tan movida con noticias políticas hasta última hora y con toda clase de circunstancias, hay una favorable, como bien lo ha dicho Paula, y es que desde mañana viernes se abre la vía de Bogotá al llano durante 24 horas diarias, es decir, apertura permanente, va a haber sistemas de monitoreo del clima, etcétera, etcétera. Vamos a analizar. En el mundo tenemos que hablar de Donald Trump y el juicio político en su contra que parece estar tomando cada vez más forma. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos hoy redactó los cargos para ese juicio. Ya les vamos a explicar esto, qué implicaciones tiene y realmente qué significa. Y se acerca ya la final del fútbol profesional colombiano. Carlos, yo estoy muy nerviosa, se lo tengo que confesar, pero los ánimos empiezan a calentar de lado y lado, de Barranquilla y de Cali. Yo lo sé, Paula, lo importante es que no se vean como favoritos. ¿Tú te sientes favorita? No, para nada. Yo siempre he dicho, son 90 minutos que hay que jugar y Junior es un gran. ¿Tú te sientes que tú juegas o qué? No, yo sí, claro, yo juego. Los partidos no los juegan también desde la casa y desde la afición. Usted también, no Mauricio. sabe. Yo le preguntaba también porque el Consejo le notaba un poco más favorita que por lo menos que el otro equipo. Sí. Al menos eso hemos intuido. No. Esa es la misma situación que se están quejando varios jugadores. Ayer Teo salió hablando sobre todo de esta situación en la que dijo que algunos se ven ya favoritos refiriéndose a América. Lo cierto es que se está calentando ya la final y veremos y estamos expectantes con todos los detalles de esta final de este sábado. Vamos ahora con más titulares del día aquí en Red Más Noticias. Con múltiples heridas y una incapacidad de 3 días, quedó una mujer a la que un motociclista y su parrillero intentaron robarle la cartera en Bogotá. ¿Qué pasó con los delincuentes y con las pertenencias de esta ciudadana? En minutos les contamos. Los 3 candidatos para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación expusieron ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia las razones por las que deben ser nombrados en el cargo. La Corte podría elegir al nuevo fiscal general de la Nación entre el próximo 10 y 11 de diciembre. Reforma pensional anunciada por el gobierno francés desata la furia de miles de manifestantes que salieron a las calles a marchar. En París hubo choques con la policía. Ampliación de esta información más adelante en Red Más Noticias. El colombiano Luis Díaz llegó a su 7º gol en esta temporada con la camiseta del Porto. Mateus Uribe jugó los 90 minutos en el partido de la Copa de la Liga. Comienza Red Más Noticias. De nuevo les damos las buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora y entramos en materia de una vez con la información. Sin avances terminó la nueva reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro. Los alcances de la mesa siguen sin definirse, pero la puerta no se cierra. Habrá una nueva reunión el próximo 11 de diciembre. El gobierno y los organizadores del paro siguen sin ponerse de acuerdo sobre si la mesa directa entre ambas partes es solo para dialogar o para negociar los 13 puntos que motivaron las movilizaciones. Se mantiene la diferencia a fondo con el gobierno en el carácter de la mesa. Aún más, hay un retroceso por parte del gobierno. El gobierno, quien en un inicio llamaba a esta mesa como un espacio de diálogo, ahora lo cataloga de exploración y pidió al comité ser más claro en sus peticiones. Lo que queremos es que el país conozca a profundidad cuáles son las peticiones dentro de cada uno de estos ejes para poder dar una discusión. No podría el Gobierno Nacional, y en representación de ellos, asumir un proceso como el que plantea el Comité del Paro sin conocer a profundidad cada uno de estos temas. ¿Cree el comité que esta es una forma de dilatar? Nosotros vamos a complementar lo que haya que complementar, pero no es una excusa, es más, eso huele más como a una especie de maniobra. Lo cierto es que tras la reunión anunciaron su nueva agenda de movilización. El día de mañana vamos a tener un encuentro el 6 y el 7 de la Universidad Nacional, específicamente en el León del Grave, donde esperamos recibir a varias regiones del país, sí, a regiones como el Valle, Cauca, como el Magdalena Medio, como Arauca.
y pues todas las organizaciones barriales que también han convergido acá en Bogotá. Eso tenemos el 6 y el 7, el 8 de diciembre tenemos el concierto, ¿sí? Y el 10 de diciembre esperamos salir a otra movilización que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. El comité anunció también una toma de Bogotá para el día en que se vote la reforma tributaria en último debate. Toma de Bogotá significa que desde muchas partes del país vendrán delegaciones a una gran movilización en la ciudad y un cacerolazo con todas las delegaciones frente al Congreso de la República. También podría tomar más fuerza la participación de los indígenas. En ese sentido vamos a seguir en Minga Nacional. De ahora en adelante nos declaramos en Asamblea Permanente y vamos a estar listos y prestos a ayudar a fortalecer este ejercicio de la protesta social en Colombia. Mientras desde el Cauca, la CRIC advirtió sobre la capacidad para movilizar al menos 30.000 personas hacia Bogotá, los indígenas que hacen parte del comité dijeron que tan solo la Guardia Indígena podría movilizar por sí sola 3.000 personas. Tenemos una capacidad, yo creo, en la medida en que nos preparemos, podríamos venir 1.000, 2.000 o 3.000 guardias indígenas a la ciudad de Bogotá. Por el momento, la próxima cita será el miércoles a las 2 de la tarde. Y entre tanto, pequeños comerciantes afectados por este paro nacional podrán acceder a una línea de crédito que creó el gobierno en Bancoldex. El presidente Duque informó que este beneficio va dirigido a los dueños de establecimientos que sufrieron algún tipo de daño a causa de las movilizaciones. Se va a habilitar esa línea de crédito en una tasa supremamente cómoda, con unos plazos también cómodos para ellos y por supuesto orientado a que puedan solventar lo que han sido las pérdidas de los últimos días. Yo quiero hablarle a esos pequeños comerciantes, aquí estamos con ellos. El alcalde Mauricio Armitage denunció en las últimas horas que a la fuerza pública le dispararon cuando intentaba intervenir en el bloqueo de la entrada sobre la recta Cali-Palmira, esto en la jornada de paro que se llevó a cabo ayer. El mandatario caleño afirmó que durante las movilizaciones se generó el bloqueo de las principales vías, lo que obligó a la intervención del SMAT. Explicó que en la vía que conduce al aeropuerto se desataron disputas entre manifestantes y ciudadanos que querían transitar. En la discusión, algunos manifestantes arremetieron con disparos contra la policía. No podíamos intervenir el paso del comercio, primero porque había una serie de vehículos alterando el espacio con gente, con niños. Cuando estábamos tomando y estaba la fuerza pública haciendo la intervención allá, se oían disparos y los mismos lo decían que les estaban disparando a la fuerza pública. Pues siguen los ecos del paro, Mauricio, pero si le parece, pues hablemos un poco a esta hora del resultado de ese segundo encuentro de la reunión entre el gobierno y los convocantes del paro. No pasó mucho, pero está pasando algo. Yo no sé si usted me entiende esta frase, hacia dónde la quiero dirigir. Es decir, no está pasando nada con la inmediatez que los colombianos quisiéramos que pasara y tener resultados ya y ver avances ya, pero hay ya por lo menos una mesa que se está dando, una nueva fecha para una reunión y también unas tareas por cumplir, porque lo que le ha pedido el gobierno para ese próximo encuentro al Comité del Paro es, mire, detálleme bien lo que usted está pidiendo en esos 13 puntos, a ver si logramos avanzar. Pues Paula, no pasa mucho, pero estoy siendo en el fondo, muy optimista. No, yo creo que está siendo pesimista. ¿Pesimista le parece que estoy siendo? Pues me parece cuando dice que no pasa mucho. Pero está pasando algo. Pero está pasando algo de para atrás. Bueno, cuénteme por qué. Es decir, el Comité del Paro, ustedes oían al señor Diógenes Orjuela diciendo, consideramos que es un retroceso de parte del gobierno el que nos haya pedido ahora aclaraciones sobre los puntos que estamos pidiendo negociar y además de eso que haya pasado de decir que esta mesa es una mesa de diálogo o de negociación a decir que es apenas una mesa exploratoria. En esto las palabras tienen sentido y en esto las palabras importan y las palabras tienen connotaciones que son relevantes. Y creo yo que desde la perspectiva de un comité del paro que se sienta con la expectativa o llega con la expectativa de ser el interlocutor privilegiado del gobierno en esta gran conversación nacional, de ser el que tiene la vocería de todos los que salen una, dos, ya por tercera vez y quizás una cuarta vez la próxima semana a marchar y hacer sus protestas, siente que en la medida en que el gobierno le baja el estatus a la mesa, y ya no es de negociación ni de diálogo, sino solo de exploración, y le dice, pero un momentico, estos 13 temas usted por favor me los desglosa porque es que yo no sé exactamente qué es lo que se pide allí, y hay cosas de las que se piden allí que yo como gobierno no puedo hacer porque no están dentro de mi órbita de influencia y de órbita de acción. En esa medida, el Comité del Paro pues siente esa presión y dice, bueno, aquí nosotros seguimos adelante.
Días claves en ese seguir adelante, martes próximo, ustedes recuerdan, es el Día de los Derechos Humanos en Colombia y por lo tanto pues habrá unas movilizaciones alrededor de los derechos humanos. Y también día clave, el día que se termine haciendo la votación final de la reforma tributaria. Ustedes recuerdan, la reforma tributaria ya pasó en comisiones, va a ser discutida desde la próxima semana en plenaria, pues, plenaria de Senado y plenaria de Cámara. No necesariamente se dará una votación la próxima semana, es posible que se suceda la subsiguiente, es posible que se vaya a sesiones extras. Vamos a ver, yo no creo porque parece haber masa crítica desde el punto de vista político en el Congreso para terminar aprobándola, pero el día de la votación final se anuncia lo que ellos denominan toma de Bogotá. Toma de Bogotá tiene una connotación como medio terrorista, pero pues se llama toma de Bogotá o así la llaman ellos y yo no estoy queriendo decir que vaya a ser terrorista ni mucho menos. Digamos que es la llegada de distintos actores desde distintos lugares del país a la ciudad para manifestarse en contra de esa reforma tributaria, que es el primero de los 13 puntos que ha planteado el Comité del Paro como temas a discutir. Ustedes dirán, ¿por qué el gobierno no para esa reforma tributaria de una vez por todas? Por lo menos mientras se discute, por lo menos mientras se dialoga, por lo menos mientras se conversa. Por una sencilla razón, la Corte Constitucional le dio vigencia al actual estatuto tributario, al que resultó de la última reforma tributaria de diciembre pasado, hasta el 31 de diciembre de este año. Si no se termina sacando la reforma tributaria como la está tratando de sacar el gobierno con estas plenarias la próxima semana, unos días más allá, lo que terminaría sucediendo es que se caen las actuales normas tributarias y volvemos a tener las normas tributarias que se aprobaron durante la reforma tributaria que adelantó el gobierno de Juan Manuel Santos. Cosa que puede ser buena, regular o mala, pero que el gobierno no compraría definitivamente. En este momento, el pulso definitivo es reconocimiento por parte del comité, es lo que está buscando y ojalá avanzar en la negociación y el gobierno tratando de dividir los temas, dividir los interlocutores, oírlos a todos y avanzar en distintas mesas simultáneamente, ya yéndose para el mes de enero. Ojo a lo siguiente, las próximas jornadas, los días críticos que acabo de mencionar, 10 de diciembre y el día que se vote la reforma tributaria, va a haber nuevamente medición de fuerzas. En esa medición de fuerzas, ¿ganará el poder del Comité del Paro o ganará el espíritu navideño que caracteriza a la sociedad colombiana? Vamos a ver. Y esa no es, Mauricio, déjeme contarle la única situación complicada que vive el país, porque el inicio de la discusión del salario mínimo se encontró con ese primer inconveniente. El dato de productividad, un indicador que ya no mide Planeación Nacional, sino el DANE, y que no convence del todo. Un grupo de técnicos buscan cómo superar este inconveniente y así continuar la negociación. La discusión del salario mínimo inició con un escollo por superar. El dato de productividad, uno de los elementos claves para definir el aumento, no le gusta a los representantes de los trabajadores. Hay un desacuerdo entre las centrales, especialmente la CUT, y el DANE y Planeación Nacional y el gobierno con respecto a la metodología que se usó para sacar esa cifra de productividad. Ahora la productividad la mide el DANE y no Planeación Nacional. Y trae dos datos, productividad total que fue negativa en 0,39% y productividad laboral que fue positiva en 0,21%. El tema de la productividad es un elemento muy importante a la hora de fijar el nuevo salario mínimo legal. Va a resultar un factor importante, pero no el definitivo. Nosotros creemos que un principio de acuerdo es que se acepte la cifra de productividad, está técnicamente bien hecha. Esas diferencias obligaron a aplazar la entrega de las propuestas mientras los técnicos de las centrales obreras y de las empresas, al igual que el gobierno, buscan una salida. Para ver cómo logramos tener un acuerdo en qué metodología es la que se debe usar. Sin embargo, todos dicen estar dispuestos a mantener la negociación. Las ofertas de tanto de empresarios como de los trabajadores las escucharemos el lunes. Las centrales obreras, por ejemplo, sostienen que quieren presentar una sola iniciativa. Una concertación entre nosotros para buscar presentarle una cifra unificada a la Comisión Permanente de Concertación. Para todos es importante un buen aumento que permita mantener el consumo. Con el ánimo de luchar contra el desempleo, segundo, contra la informalidad laboral y tercero, procurando tener un mayor poder adquisitivo en términos reales para los trabajadores de nuestro país. La discusión se da por un cambio de metodología, ahora en manos del DANE, y que según algunos trabajadores desconoce los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, e impone los de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE.
El índice de precios al consumidor aumentó 0,10% en noviembre según el DANE. Lo corrido del año registra 3,54%. Este indicador es muy importante porque también tiene que ver con esa negociación del salario mínimo. La inflación llega a 3,84% en los últimos 12 meses. Supera la del mismo ciclo anterior y se acerca al nivel máximo de la banda que fija el Banco de la República. Este año los renglones que más han aumentado sus precios son alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La mayor disminución de precios se presentó en concentrados para preparar refrescos y la cebolla. Durante el programa Fortalecimiento de la Fundación Pública en América Latina, el presidente Duque anunció la apertura total de la vía Bogotá-Villavicencio. A partir de mañana vamos a restablecer el tránsito por la vía llano las 24 horas del día. Eso es un gran mensaje, es un mensaje además para esta temporada. Ha sido un proceso largo, exigente, pero ha sido también el trabajo de muchos los que nos permite llegar hoy a esta decisión. Inició una etapa histórica y crucial en el proceso de un eventual juicio político contra Donald Trump. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, dio luz verde a la redacción de los artículos del impeachment. Hoy le pido a nuestro presidente de comité que proceda con los artículos de juicio político. Pelosi hizo la petición formal al Congreso para formular los cargos contra Trump. Los artículos serán redactados por el Comité Judicial de la Cámara con los cargos que serían abuso de poder, obstrucción a la justicia y soborno. Los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su beneficio político personal, a expensas de nuestra seguridad nacional, al retener ayuda militar y la reunión crucial de la oficina oval a cambio de un anuncio de una investigación sobre su rival político. Pelosi una vez más explicó los motivos. Nuestra democracia es la que está en juego. El presidente no nos deja otra opción que actuar, porque está tratando de corromper una vez más las elecciones para su propio beneficio. Si Trump finalmente es acusado por la Cámara, será sometido a juicio en el Senado, de mayoría republicana. Bueno, Mauricio, esto es lo que hay. Le hemos hecho seguimiento desde hace mucho tiempo, pero mire ya en lo que vamos. Con este paso que dio hoy la Cámara de Representantes ya de redactar los cargos para ese juicio político, uno puede pensar que ese juicio se va a dar, que eso va porque va, independientemente del resultado que pueda tener, digo, pero ¿va a ser real? Sí, yo sí creo que va a ser real porque viene lo siguiente. Ustedes recuerdan que hemos tenido una serie de audiencias que han sido televisadas, que hemos comentado en este noticiero, que han sido muy sonadas. Esas audiencias se adelantaban por parte del Comité de Inteligencia de la Cámara. Después es el Comité Judicial el que va a redactar los cargos, lo pedía Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara. El principal cargo va a ser de abuso de poder, el haber abusado en su condición de presidente de Estados Unidos de ese poder para tratar de buscar con el presidente de Ucrania, reteniéndole una ayuda militar que terminara dando información desarrollando un proceso en contra del hijo del candidato demócrata y en ese caso el haber usado ese poder presidencial para beneficio propio porque todo esto tiene, por supuesto, un impacto político. Esa formulación de cargos, que seguramente sea ese cargo o quizás también obstrucción a la justicia, abuso de poder y obstrucción a la justicia, quizás también chantaje, habían dicho algunos representantes demócratas que también podría ser ese un cargo, pero vaya uno a saber tratándose de un jefe de Estado extranjero, pero con seguridad por lo menos el abuso de poder y obstrucción a la justicia, esos cargos terminan siendo adecuadamente redactados y votados en la Cámara de Representantes para ver si pasan a el Senado, es decir, la Cámara acusaría y el Senado juzgaría. ¿Por qué decimos que seguramente sí va a suceder? Porque en la Cámara de Representantes las diferencias a favor de los demócratas son monumentales. 233 representantes demócratas, 197 republicanos. 233 versus 197, lo tienen ganado los demócratas. Después pasa al Senado, lo hemos dicho varias veces, y en el Senado las cargas están invertidas. En el Senado hay 53 senadores republicanos de un total de 100, mayoría republicana, chiquita, pero mayoría republicana, y allí se requieren no mayoría simple como en el caso de la Cámara para ver si se acusa o no, sino para finalmente votar alrededor del juicio se necesitarían 2/3 a favor para terminar haciendo que el presidente saliera de su cargo. Eso es virtualmente imposible.
Entonces uno dice, bueno, ¿para qué adelantan los demócratas un proceso de estos sabiendo que en el Senado no tienen los 2/3 que se necesitan finalmente para destituir al presidente? Pues porque en el camino hay una gran sonoridad política, hay un gran impacto político en la opinión pública de lo que vaya sucediendo. Y eso va a tener un efecto, por supuesto, en las elecciones que van a ser dentro de un año, mal contado, un año exactamente. Por lo tanto, uno diría, los demócratas le van a sacar el mayor jugo político a los escándalos que giran alrededor de este juicio. El problema es que en la Cámara, donde tienen las mayorías y donde más ruido se habría podido hacer, el proceso es cortico. En el caso de Bill Clinton fue muy cortico, en el caso de Donald Trump ha sido cortico. Y en el Senado, donde en el caso de Bill Clinton duró 6 semanas el proceso y sería televisado y show y qué sé yo, ahí va a tener las mayorías el Partido Republicano y ahí seguramente la defensa de Donald Trump va a ser más fuerte. Vamos a ver si esta estrategia política les sirve a los demócratas o no. Por el momento dan el paso que tenían garantizado, llevar hasta el final el proceso en la Cámara de Representantes para acusar. Volvemos ahora al país con un episodio de inseguridad tremendo. Una mujer de 40 años fue arrastrada más de 5 metros por una motocicleta que trataba de robarle sus pertenencias en el norte de Bogotá. La policía ya adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los 2 delincuentes. Este es el momento en el que un motociclista trata de robarle el bolso a una mujer que se dirigía a su trabajo en el barrio Batán, en la localidad de Suba. El delincuente trata de quitarle el bolso que llevaba la mujer, pero ella no lo suelta, y ahí es arrastrada varios metros. Al ver la resistencia de la mujer, el asaltante desiste del hurto y emprende la huida con su compañero que iba en otra moto. El man de atrás, como escoltándolo, le dijo que ya me soltara, suéltela porque ya no se pudo. Y pues porque en ese momento ya vieron que ya se vieron pues como atrapados, podría decir yo. La mujer quedó con varias contusiones en el cuerpo producto del intento del robo. Siempre el arrastre fue durísimo y por el aire y luego la caída. La policía asegura que ya adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los ladrones. Ya tomamos contacto con la persona, establecimos la posible ruta que pudieran haber tomado estos delincuentes con el fin de comenzar una línea investigativa con policía judicial y poder dar con estas personas. El alcalde Peñalosa se refirió al caso y señaló que por ahora no tomarán medidas en contra de los motociclistas. Ojalá que no sea necesario imponer otra vez restricción al parrillero, salvo que este delito prolifere. La mujer atacada recibió incapacidad de 3 días producto de las heridas en el cuerpo. Y a propósito de este muy lamentable hecho de inseguridad, queremos hacer para ustedes nuestra pregunta del día. Aquí la tienen. ¿Usted ha sido víctima de robo o intento de asalto en los últimos meses? Participen, ya saben, a través de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook. Nos encuentran como @RedMásNoticias. Más adelante, hacia el cierre de esta emisión, estaremos leyendo sus opiniones y todos sus comentarios. Los candidatos a fiscal general de la Nación se presentaron ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en donde explicaron cuál sería su modelo de fiscalía y respondieron también a preguntas relacionadas con Odebrecht, chuzadas y corrupción. Los integrantes de la terna convocada llegaron muy temprano en la mañana al Palacio de Justicia. El primero en pasar al tablero fue el actual consejero para los derechos humanos, quien planteó la necesidad de reforzar el equipo de fiscales e investigadores. El fiscal general de la Nación no es otra cosa que el gerente de la investigación en este país. Debe ser el director de la Policía Judicial en este país. Camilo Gómez, actual director de la Agencia Jurídica del Estado, señaló que su fiscalía debe generar resultados e investigaciones impecables. Como fiscal, buscaré potenciar los instrumentos tecnológicos que hoy están en desarrollo, construyendo sobre lo existente para hacer más eficiente y más ágil la investigación. Finalmente, hizo su exposición Clara María González, quien se centró en la necesidad de fortalecer tecnológicamente a la institución y en sacar adelante los resultados de las investigaciones de manera eficaz. El tema de Odebrecht es un asunto pendiente en la investigación colombiana. Los tres se acompañaron a la salida y ante las preguntas de la prensa sobre su futuro y la exposición que hicieron ante la Corte, guardaron silencio. Nosotros no nos pronunciaremos hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie sobre el particular. La Corte podría elegir fiscal general de la Nación el próximo 10 u 11 de diciembre, días en los que se citó a Sala para poder abordar el tema.
Y la Corte Constitucional amplió la vigencia de la Ley de Víctimas que vencía en junio de 2021. La Corte falló una tutela en la que se advertía que esta ley aún no había cumplido con la reparación y acompañamiento de todas las víctimas del conflicto y de esta manera se extendió su vigencia, exhortando al gobierno a realizar un plan para darle cumplimiento a la ley y acompañamiento a las víctimas. Mauricio, ¿por qué es importante esta decisión de la Corte sobre la ley de víctimas y sobre todo qué implicaciones tiene esta extensión pues para el actual gobierno? Paula, es como el lenguaje de otros tiempos, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando nosotros estábamos hablando del acuerdo de paz, de las negociaciones, incluso cuando estaba en sus comienzos el gobierno de Juan Manuel Santos, la ley de víctimas era una de las cosas importantes y se había desaparecido más o menos del panorama, por lo menos del panorama de la inmediatez cotidiana de las noticias, que eso es una cosa que marca mucho la agenda, sí. ¿Y por qué reaparece ahora y por qué es importante? La ley de víctimas es la primera ley en Colombia que reconoció la existencia de un conflicto interno. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la gracia de reconocer que había conflicto interno o no? Aquí hay dos opciones para interpretar la historia reciente de Colombia en cuanto a el estatus de la guerrilla colombiana o de las FARC o de la subversión colombiana. Uno, el que dio lugar la ley de víctimas al decir, al haber conflicto interno, la contraparte es una contraparte beligerante, es decir, tiene un estatus que no es solamente el de unos pillos y unos bandidos y qué sé yo, sino un conflicto entre el Estado y una parte beligerante. La otra alternativa, la otra versión, que es la que ha defendido tradicionalmente el Centro Democrático, partido de gobierno, por eso es relevante lo que Paula pregunta de cuáles son las implicaciones para el gobierno. La otra versión dice, aquí no hay conflicto interno, aquí ha habido legitimidad plena del Estado todo el tiempo, aquí ningún actor que se haya levantado en armas ha tenido estatus político, ha tenido estatus de beligerancia o ha tenido un compromiso político, lo que han sido es unos bandidos, secuestradores, extorsionistas, etcétera, etcétera. Esas dos visiones que pueden sonar relativamente inocuas desde la perspectiva de un debate de café o algo parecido, tienen serias implicaciones jurídicas, como lo hemos visto en los últimos años, y tienen serias implicaciones políticas hacia adelante. El reconocer que lo que sucedió con las FARC es un conflicto entre partes con elementos políticos, en contraste con un levantamiento de unos bandidos contra el Estado al que los que había que acallar, es una diferencia muy importante entre una versión y otra. Esta ley de víctimas es el primer instrumento legislativo que en el año 2011 reconoció la existencia de un conflicto armado en Colombia. Segundo punto, es la ley con la cual se establecieron las pautas y los elementos jurídicos para reparar víctimas en Colombia. ¿Cuántas víctimas son reparables en Colombia? Más de 7 millones de víctimas en Colombia. Tercer punto, es la ley que además permite, desde el punto de vista normativo, la restitución de tierras para una inmensa cantidad de personas que fueron despojadas de sus tierras. Entonces ustedes dicen, bueno, pero 2011 hasta acá, ya 8 años de vigencia, eso ya debió haber cumplido todos los trámites que se habían debido cumplir bajo esta ley de víctimas. Pues no. De 7,1 millones de personas que son susceptibles de reparar, apenas 900 y pico, 950,000 más o menos, se habían reparado hasta octubre pasado. Es decir, en 8 años de vigencia se había reparado el 13% de las víctimas potencialmente reparables. Y ya se le iba a acabar la ley su vigencia. En el año 2021 se vencía. Pues digan ustedes, 2 años más o 1 año y medio más, pero si en 8 años apenas se había reparado el 13%, ese año y medio no alcanzaba para avanzar mucho más. Y ahí se habrían dos opciones. Una, la que terminó haciendo la Corte Constitucional, que dijo, hay argumentos para decir que esta ley tiene todo el sentido que se prorrogue. Si de aquí al 2021 o el gobierno o el Congreso no han garantizado su prórroga, la Corte Constitucional garantiza que se prorroga durante 10 años más y eso le da vigencia de 20 años para hacer reparación de víctimas, para tener las bases para devolver tierras y para además reconocer que hay conflicto en Colombia. Pero ojo a lo siguiente, no obstante lo que yo acabo de decir de la posición del Centro Democrático, hay que tener muy presente que el mismo gobierno de Iván Duque se adelantó a los hechos y en octubre empezó a mover la idea de que el mismo gobierno propondría una prórroga de la ley de víctimas. Eso pasó medio debajo del radar de los medios y de los debates, pero es fundamental.
es el presidente cuyo partido no reconoce la existencia de un conflicto en Colombia, es el presidente que todo el mundo dice está acabando con la paz y es el presidente que dice yo quiero prorrogar la ley de víctimas para reparar víctimas, reconociendo que hay conflicto en Colombia y haciendo la tarea que me toca en el posconflicto. Que no estén en disposición de venderlo suficientemente ante la opinión pública, esa es otra cosa, por los problemas que trae dentro del Centro Democrático, pero que fue el mismo gobierno el que tomó la iniciativa originalmente por allá en el mes de octubre de prorrogar la ley de víctimas, hay que reconocerlo. Ahora ya está garantizada por la Corte Constitucional. La sección de salud, con el patrocinio de la Gobernación de Cundinamarca. Yo soñé, lo hicimos realidad. El presidente Duque dio el paso definitivo para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y además recibió el informe de la misión de sabios tras 9 meses de análisis de las principales necesidades en esa materia del país. Con la firma del decreto por parte del presidente Duque se formaliza la puesta en marcha de la ley que convierte a Colciencias en el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Una misión de sabios para orientar nuestra hoja de ruta y un Ministerio de Ciencia y Tecnología por primera vez en el país, y hoy se ha cumplido esa palabra. Una de las principales tareas del nuevo ministerio será fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento e investigación científica, para lo cual también se tendrá en cuenta el informe de 277 páginas entregado al gobierno por parte de la misión de sabios. Hace un llamado al gobierno nacional, a las regiones, a la sociedad colombiana, a hacer esfuerzos que van más allá de lo planeado para fortalecer las ciencias básicas, naturales, sociales y humanas y la creación artística. Los sabios resumieron sus recomendaciones entre retos: aprovechar una Colombia biodiversa, tener un país productivo y sostenible que aproveche la tecnología y que haya una Colombia equitativa centrada en la alta calidad en educación. Esto no se puede quedar en el libro. Esto lo tenemos que activar. No, es una obligación ética que tenemos como país. Ningún país puede ser viable sin educación de calidad que se traduzca en producción de conocimiento incluyente para el bienestar colectivo, tan simple como eso. Para el presidente, el hecho de que más de 40 mentes con diferencias hayan podido ponerse de acuerdo y entregar un solo informe de tales reflexiones es un ejemplo de conversación nacional. La ciencia tiene una ventaja, que tiene un método. Si nosotros le pusiéramos más cerebro a muchas discusiones, quizás nos concentraríamos en lo más importante en nuestra sociedad. A esta hora, un vistazo a la información internacional. Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades de Francia para protestar en contra de la reforma pensional propuesta por el gobierno de Emmanuel Macron. El transporte y el sector turismo fueron los más afectados. Las protestas en contra de la anunciada reforma pensional por el gobierno de Emmanuel Macron se salieron de control. Cientos de miles de manifestantes se tomaron las calles de las principales ciudades francesas y en algunos puntos de París chocaron con la policía que intentaba mantener el orden de la capital. Macron pretende que el importe de las pensiones se determine sobre la base de los mejores 25 años para el sector privado y los últimos 6 meses para funcionarios, por lo que los empleados con altibajos laborales podrían ser penalizados. Otro punto de la reforma, quizás el más álgido, consiste en aumentar la edad de jubilación, que está en 62 años, y fijarla en 64 años. Retirarse a los 62 seguirá siendo legal, pero quien lo haga perderá un porcentaje en su pensión. Por el momento, según mis cuentas, debería retirarme a los 67 años. Con la nueva reforma será a los 69 y después quizás a los 75 con caminador. Un nuevo reto para el presidente Emmanuel Macron, quien el año pasado enfrentó y resistió la presión de los llamados chalecos amarillos sin renunciar y que hoy, con una imagen desfavorable, se mide un nuevo pulso entre el pueblo y su gobierno. Y crece el descontento en México en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y su decisión de otorgar asilo político a Evo Morales, quien renunció el pasado 10 de noviembre a la presidencia de Bolivia. Que no quiere ni acepta ser la Venezuela de Hugo Chávez ni la Bolivia de Evo Morales.
Esta es una de las arengas que se escuchó en la marcha del pasado 1 de diciembre en las protestas en contra de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México. Una de sus principales promotoras es Beatriz Pajés, periodista y exdiputada que en junio de este año renunció al Partido Revolucionario Institucional PRI al considerar que esa colectividad se había entregado a AMLO. Pero además de Pajés, otros líderes de movimientos como el Partido Acción Nacional, México Libre del expresidente Felipe Calderón, junto a un colectivo que se hace llamar Chalecos México, promovió la marcha del 1 de diciembre denominada Primer Aniversario de un Gobierno Fallido y que partió del Ángel de la Independencia junto al Monumento a la Revolución. Aunque algunos manifestantes protestaron contra la violencia y el estancamiento de la economía del país, otros lo hicieron con pancartas y banderas para rechazar la cercanía de López Obrador con otros líderes de la izquierda latinoamericana. Y aunque el mandatario ha insistido en defender a capa y espada su decisión de otorgar asilo a Evo Morales, Evo fue víctima de un golpe de Estado. La defensa de AMLO al exmandatario boliviano pierde cada vez más fuerza ante evidencias como la revelada por la Organización de Estados Americanos, OEA, que en su informe reciente confirmó que hubo manipulación dolosa en las elecciones del 20 de octubre que le habían dado la 4ª reelección a Morales. Bueno, pues ahí está una vez más el ejemplo de lo que está pasando no solo en América Latina, sino en el mundo. Las calles son ese escenario para manifestarse. Los mexicanos no están contentos con la gestión de Andrés Manuel López Obrador y no les gustó para nada que le diera asilo a Evo Morales. Paula, recordemos que en México los gobiernos tienen 6 años, sí, señor. Son sexenios. Por lo tanto, digamos que el cumplimiento del primer año, hace unos cuantos días, de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es apenas un pedacito más chiquito, digamos, que lo que significaría un año en Colombia. Fuera de la obviedad que acabo de decir, eso sí lo que significa es que la evaluación que se haga del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como se le dice coloquialmente, tomará un poquito más de tiempo. Pero hasta ahora, déjenme decirles, uno de sus objetivos prioritarios, recuperar la seguridad. Nota de pie de página, aquí registramos el día en que tuvo que, después de capturar al hijo del Chapo con fines de extradición, tuvo que soltarlo porque la ciudad de Culiacán fue totalmente tomada por el crimen hasta que no lo soltara. Eso es apretarle el brazo a las instituciones y las instituciones terminar cediendo ante el poder de la criminalidad. Seguridad, pocón. Segundo, la economía. La economía está en este momento en recesión técnicamente. Va a completar entre el último trimestre de este año y el primero del siguiente 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, lo cual quiere decir que está técnicamente en recesión. El año entrante probablemente se levante un poquito más gracias a obras públicas, a presupuestos de obras públicas, pero no va a ser ninguna maravilla. Por lo tanto, segundo tema, digamos que por lo menos a mitad de camino, si no es definitivamente con una recesión rajado. El tercer tema tiene que ver con política internacional. En política internacional, Andrés Manuel López Obrador juega como en 2 tableros a la vez. Por una parte, le da asilo político a Evo y dice que hubo golpe de Estado en Bolivia. No es el único que lo dicen muchos más. Por otra parte, dice que no va a hacer, trata de ser neutral en el caso de Venezuela, que haya autodeterminación, que él no va a reconocer a Juan Guaidó, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, cuando Donald Trump le pone los puntos sobre las IES, va y renegocia el NAFTA, renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y además de eso, detiene de este lado de la frontera, del lado sur de la frontera, a migrantes con tal de que no se le pasen a Donald Trump. Por lo tanto, digamos que hasta los más progresistas de izquierda terminan agachando un poquito el cuello cuando les toca en la realidad política. Y en todo ese balance empiezan estas manifestaciones que arrancan como contra Evo, contra la política internacional, contra el reconocimiento de Venezuela, de Nicolás Maduro, pero terminan con una cosa que dice, un mensaje que dice Andrés Manuel López Obrador es como un gobierno fallido. Insisto, creo que es un poco temprano, pero los indicios que hay hasta el momento en este listado de 4 temitas que les acabo de hacer, que son 4 temotas porque son los principales de su agenda de gobierno y los principales por los que los están midiendo, no dan un balance favorable hasta el momento. En Bogotá falleció en las últimas horas el periodista Fabio Callejas, quien durante muchos años se desempeñó como editor político de Caracol Radio. Callejas murió a los 61 años por un paro cardíaco.
Fabio Callejas será recordado como uno de los eméritos editores políticos de la radio colombiana. Todo un profesional en épocas en las que no existía internet y la agenda de contactos escrita a mano era el bien más preciado de un periodista riguroso, con fuentes y meticuloso a la hora de contrastar la convulsionada política del país. Sus comentarios en 6 AM, Hoy por Hoy con Darío Arizmendi, iban más allá del simple informe, porque el análisis político estuvo presente siempre. Y más, al tratar de comprender el texto sagrado de la rama legislativa, la famosa ley quinta que dicta el proceder del Parlamento colombiano, o el tratar de comprender y explicar los proyectos de ley en donde la tarea era encontrar los famosos micos y alertar frente a posibles polémicas. Fabio Callejas fue editor político durante 26 años, 22 de ellos dedicados de sol a sol en Caracol Radio. Su trabajo le permitió ganar un premio de periodismo Simón Bolívar. Siempre logró mantener a flote el ritmo vertiginoso que exige la radio. Nunca hubo un personaje político que se negara a responderle al gran Fabito Callejas una llamada al aire. Y cuando la agenda informativa se desaceleraba, de manera jocosa decía: la cosa está tan difícil que ni me contestan en la casa. Fabio le informó al país en febrero de 1991 la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró la nueva Constitución Política. También estuvo en momentos cruciales como los diálogos de paz en San Vicente del Caguán. Un día muy reflexivo junto a su familia, decidió en el año 2011 dejar a un lado el micrófono, la grabadora de periodista y darse un respiro para disfrutar de la familia. Entre varios reconocimientos, durante ese mismo año el Senado le otorgó la condecoración de Orden del Congreso en el grado de caballero. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $63.36 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.24. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,16% a 1.614 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.459 pesos con 97 centavos. El euro se cotiza en promedio en 3.846 pesos con 48 centavos. Las cifras son los 500.000 barriles por día adicionales que la OPEP propone recortar del mercado en 2020. Dice que la demanda caerá en el primer trimestre. Estamos de regreso y abrimos ahora el espacio para conocer sus opiniones acerca de nuestra pregunta del día, que hoy tiene que ver con una nueva modalidad de robo que quedó registrada en video y que tuvo lugar en el norte de Bogotá. ¿Usted ha sido víctima de robo o intento de asalto en los últimos meses? Pues aquí están las opiniones de ustedes que han participado a través de nuestras redes sociales. Nos dice Mafalda: 3 motos y 5 hombres armados me atracaron bajándome en el frente de mi casa. Bueno, y nos anexa además allí también un video que no sabemos si tiene que ver con el momento exacto del robo que le ocurrió a ella. Sí, parece. De seguro tiene que ver con eso. Participa también en nuestra pregunta de hoy Yolima Mendivelso, que nos dice: hace una semana en Transmilenio me rompieron la cremallera del bolso y me sacaron la billetera con documentos y dinero. Ya me han robado 7 veces en diferentes espacios de la ciudad. Y también participa, miren ustedes, todas mujeres, Angélica Ramírez. Dice: sí, en la noche del 15 de noviembre fui víctima de asalto con arma blanca por parte de un motociclista, al parecer con complicidad del conductor del carro que pedí por la plataforma Bit en Bogotá. Pues bien, la inseguridad sigue siendo tema de conversación, desafortunadamente, en la capital del país. Llegamos nosotros así al final de esta emisión. Gracias a todos los que han participado en nuestra pregunta del día. Nos vemos mañana, ya saben, muy tempranito, 6 en punto de la mañana, en Red Más Conexión. Que descansen.